Listo, chicos, de regreso ahora. Vamos a responder a las dos preguntitas. Algunos lo han hecho, han llegado al 100%. ¿Estamos bien? Por ahí uno que otro se ha confundido en una pregunta. Vamos a ver, ¿por qué? A ver, primer ejercicio. La agricultura es una actividad económica primaria, productiva, cuyo fin es obtener materias primas y productos destinados al consumo humano, que dinamizan las economías locales. A partir de lo expuesto, se identifique los enunciados relacionados a esta actividad, agricultura. Proposición 1. Los productos cultivados en los valles transversales dependen exclusivamente de las lluvias de verano. Los valles transversales deben ser los valles longitudinales. Bueno, depende exclusivamente de las lluvias de verano. En los valles longitudinales se encuentran en la región selva o amazónica. Y efectivamente, se dan lluvias de verano, pero son longitudinales. Ahí lo incorrecto. 2. Las principales áreas productoras del café y el cacao se encuentran en la selva alta, sí, café y cacao, alta. Muy bien, correcto. 3. El espárrago, los arándanos y las paltas son productos de exportación no tradicional que generan divisas. A ver, mayormente son lo de consumo, les dije, ¿no? Alimentos, productos de exportación no tradicional. Mm, la mayor generación de divisas es en productos tradicionales, pero eso no quiere decir que en un proceso de exportación no se generen divisas. Sí generan divisas, pero si habría la mayor cantidad de divisas, ahí lo anularía, ¿no? Pero el enunciado es correcto. Correcto. Número 4. En el llano amazónico predomina la agricultura planificada. Llano amazónico, selva baja. ¿Qué tipo de agricultura es? Entre extensiva e intensiva. La agricultura intensiva. Intensiva, la tradicional, caracterizada por sus cultivos de alto rendimiento. No, es intensiva, eso es falso. Llano amazónico es selva baja, por si acaso. Selva baja. De cero, disculpen, de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Selva baja. Respuesta correcta, letra C. C de casa. Los enunciados 2 y 3 eran los únicos correctos. Profesora, la selva alta era agricultura extensiva. Seguimos. Ejercicio 2. La red vial nacional está compuesta por 3 ejes longitudinales y 20 ejes transversales, los cuales favorecen el desarrollo y dinamismo de las regiones en nuestro país. Perfecto. De acuerdo a este tipo de transporte, ¿qué carretera permitirá llegar a la ciudad de La Oroya desde Lima? Chosica, Oroya, Ticlio y Oroya es carretera transversal central, no, central, de la costa a la sierra, transversal. Respuesta, letra C. Longitudinal en la costa, no es solo costa, La Oroya y la sierra. Fernando Belaúnde Terry es la carretera de la selva, es la longitudinal. Longitudinal de la sierra, no está uniendo extremo con extremo en la sierra nada más, no, no todo es sierra. Interoceánica Sur también es de la selva, así que las demás no podían ser. La única era la carretera central. Ojo, carretera transversal. Aquí en este caso, transversal. ¿Listo? Ahora sí, estas eran las claves de la semana. 1C, 2B. 1C, 2B. A ver, déjeme sus preguntitas, por favor, de ser posible. Ok, perfecto. A ver, continuamos con cívica ahora. Semana 6, cívica. Hoy vamos a hablar de los poderes del Estado. Dos poderes, poder ejecutivo y poder judicial. Rápido se va el tiempo, chicos. 2 semanas más y terminamos prácticamente porque llega la semana 8. Bueno, poder ejecutivo y poder judicial. A ver, vamos a comenzar entonces. Poder ejecutivo. Ejerce la administración en
y realiza el manejo de todos los bienes del Estado. ¿Cuál es su composición? Por 5 órganos. Uno de ellos, como ejecutivo, el presidente de la República, el tan, en este momento, por supuesto, tan negado presidente de la República, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, que es una parte del Consejo, lo representa. Los ministerios los representan, los ministros representan a los ministerios, claro, están en cada ministerio, y las entidades públicas. Comenzamos con el presidente, primer órgano del Ejecutivo, presidente de la República, Dina Boluarte. Se le conoce como jefe de Estado, también jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y se sabe que hay un jefe en las Fuerzas Armadas, en diferente, ¿no? En Fuerzas Armadas me estoy refiriendo a la Marina Guerra, Fuerza Aérea del Perú y el Ejército. Pero de ese jefe, como jefe supremo, es el presidente, a quien entonces le deben respaldo. Y, por supuesto, no olvidar a la Policía Nacional del Perú. No solo Fuerzas Armadas, sino también Policía Nacional del Perú. ¿Qué hace el presidente? Personifica a nuestra nación. Una representatividad al interior y al exterior. Características para el cargo. Se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años, el presidente más joven, según la historia, sigue siendo Alan García, y gozar de derecho de sufragio, no tener un impedimento político. El mandato es de 5 años y ya no existe reelección, ya no hay posibilidad de reelección. 5 años el cargo. ¿Por qué se puede vacar? ¿Por qué se le puede destituir, sacar del cargo? Uno, por muerte. Evidentemente no hay otra solución a la muerte. Por permanente incapacidad moral y física. En realidad, lo moral no caía tanto en un impedimento de tipo falta a la ética, sino recaía más en un aspecto en cuanto a un deterioro mental, física y moral. Pero hoy en día, esta parte moral es entendida por los abogados a bien les parezca. Moral y física. Aceptación de su renuncia. El presidente sí puede renunciar, a diferencia del congresista, ese no puede renunciar. Lo pueden sacar, sí. No, el mismo pleno lo puede sacar. Pero en caso del presidente, él sí puede renunciar. Otra cosa por la cual es vacado, salir del territorio sin permiso y no regresar. Una vez que esté en el cargo el presidente, ya no es libre. Tiene que informar al Congreso y el Congreso tiene que aprobar sus salidas, sus viajes y ver qué tipo de viajes está realizando. Esto pasa en el gobierno de Fujimori. Fujimori se va, sale del Perú sin permiso y encima renuncia por una carta, cuando ya evidentemente ya era vacado, definitivamente, ¿no? Porque salió sin permiso. Por destitución del Congreso. ¿El Congreso lo puede destituir? Sí. Hay un artículo 117 de la Constitución que dice que se le puede dar una destitución inmediata. ¿Por qué puede ser la destitución? Traición a la patria, por ejemplo. Traición a la patria. Otro tipo de destitución puede ser por lo que le pasó a Vizcarra, una incapacidad, si está llevando un proceso judicial, y ahí más o menos lo ensarta con la incapacidad moral. No están aquí todas, en realidad eran como 3, 4 cositas que el Congreso podía pedir destitución. También me olvidaba, puede pedir destitución si en caso el presidente eh, mm, el presidente busca a toda costa disminuir o impedir, ahí está, impedir el proceso de elecciones. Cuando busca impedir el proceso de elecciones, eso también podría ser una causa de destitución por parte del Congreso, para el presidente. Muy bien. A ver. Funciones del presidente. Como jefe de Estado,
debe cumplir y hacer cumplir la Constitución definitivamente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Como jefe de Estado, debe representar al Estado dentro y fuera de la República. Convocar elecciones generales. Todo comienza desde que el presidente lo manda. Si no convoca, también el Congreso lo puede destituir. Entonces, tiene una obligación. Convoca al Congreso a la legislatura extraordinaria, esa es otra de sus funciones. Profesora, ¿qué es legislatura extraordinaria? Los congresistas sabemos bien que ellos se dedican a hacer leyes. El presidente también puede presentar proyectos de ley. Por ejemplo, uno de ellos es decretos de urgencia. Esa es una medida de legislatura extraordinaria. Puede conceder indultos y conmutar penas. Indultos es el perdón a la pena. Eso es lo que se buscaba llegar a realizar con Fujimori. Por eso es que Kenji acude a una reunión con Puchinsky. Acude más o menos por querer solapar sus temas de Puchinsky, ya no vamos a hacer nada, no lo vamos a destituir, pero tiene que dar el indulto, o sea, un cambio de favores. Y no podía darse, por supuesto. Indultos. O conmutar penas es el cambio de estas penas, conmutación de penas. Por decir, le dieron 20 años, podríamos reducirlo apelando, bueno, llegando a apelar por varias cositas. El presidente no nada más lo puede hacer. Preside también el sistema de defensa nacional y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el de la orden. Por eso ahora recae en las manos de Dina haber dado orden tanto al ejército como a la Policía Nacional y no haber impedido de repente ya estamos llegando a más de 50 víctimas, 50 y pico habían de víctimas. Entonces se decía, pero yo les pedí que no ejerzan la fuerza. No, no solamente es pedir, sino sabiendo que están habiendo las consecuencias, parar, frenar. Ahorita el presidente está en la mira. Ahorita no puede ser juzgado, por supuesto. Cuando termine su proceso, va a ser acusado por lesa humanidad. De eso sí no se va a tener que salvar. Evidentemente, pero ¿y por qué no se va? Dina ya está temblando. El Congreso es de repente el que está ejerciendo presión en la presidenta. Ahí habría un trasfondo de repente que cualquiera podría explicarlo, no podría señalar, pero podríamos, a grosso modo, dar una explicación del por qué. Como jefe del Poder Ejecutivo, uno es jefe de Estado, ya mencioné las funciones. Ahora, como jefe del Poder Ejecutivo, la función es dirigir y aprobar la política general de gobierno. El ejecutivo es cuando se hace, ¿no? Cuando se hace. El jefe de Estado es más representativo. Ejerce el derecho a la iniciativa legislativa, eso quiere decir un ciudadano de a pie puede plantear proyecto de ley. El presidente no va solo por si acaso, siempre va con la aprobación de su Consejo de Ministros. Puede observar y promulgar leyes. Recuerda que la promulgación lo envía el Congreso para que el presidente lo realice y salga en el diario peruano, pero si en caso el presidente tiene observaciones, este le pide al Congreso que lo levante en 15 días. Entonces, observar. Administrar la hacienda pública, que es el manejo de los fondos del Estado. Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos en el Estado. También es como actividad del presidente. Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos en el Estado. El nombramiento, suponiendo que un ministro cometió una falta grave, el Congreso lo evaluó, la Comisión Permanente del Congreso, y dice, no, se tiene que ir. El presidente inmediatamente nombra a otro. Nombra a otro y rápidamente el Congreso lo aprueba, porque tiene que ser con aprobación del Congreso, y se llega a copar nuevamente ese cargo. Muy bien. ¿Qué leyes podría proponer el presidente? Decretos legislativos, en realidad son los dos decretos, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas. Decretos legislativos, decreto de urgencia, decreto supremo y resoluciones supremas. Ojo, el presidente no va de solito y lo deja en el Congreso, falso.
el presidente sí o sí debe la aprobación a su Consejo de Ministros. Por algo es que el presidente los elige a ellos sin ninguna votación, sino por su comodidad, cargos de confianza más lo llaman. Ahí, ellos tienen que ver si es que efectivamente va o no va como a ser enviado al Congreso para su evaluación. Ahora vamos con el famoso Consejo de Ministros. Este participa prácticamente en una gran cantidad de actividades. Se encarga de direccionar y gestionar los servicios públicos. ¿Cuáles son sus atribuciones? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los proyectos de ley. Antes de ser sometido al Congreso, lo refrendan. ¿Quién refrenda, profesora, ese proyecto? Es el presidente del Consejo de Ministros. La refrendación es la firma, chicos. Son nulos si es que no hay refrendación, si es que no hay firma. Aprueba los decretos legislativos, los decretos de urgencia que dicta el presidente. Decreto legislativo, decreto de urgencia. Y hablando del presidente del Consejo de Ministros, es el responsable de coordinar las políticas nacionales y a nivel sectorial. Se relaciona con los demás poderes del Estado. Recuerda que estamos con el ejecutivo, disculpen, el legislativo y el judicial. Se relaciona con los demás poderes. Am, Además de los poderes, también con los órganos constitucionales. Más adelante vamos a ver cuáles son los órganos constitucionales. En la Constitución hay un apartado que aprueba su creación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es el portavoz autorizado del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros. Y hace una refrendación de los actos presidenciales, la firma, la firma. Uy, alguien su micrófono, chicos, alguien su micrófono se ha encendido sin querer. Ok, hablando de los ministros entonces, de la presidencia, ya que dejamos ahí la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, tenemos los ministerios. Los ministros se distribuyen para tomar cargos a nivel ministerial. Hay diferentes ministerios, alrededor de 18 ministerios, confiados a estos ministros. ¿Qué hacen estos ministerios? Supervisan las políticas nacionales y de sectores. Y son nombrados por el presidente de la República el cargo para cada uno. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Educación, de Trabajo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y entre otros más. Recuerda que son 18. Acá me estoy olvidando del Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio y así entre otros. Los ministerios y las entidades públicas. Las entidades públicas están desconcentradas del Ejecutivo. Están desconcentradas. Quiere decir, no pertenecen a los ministerios, pero lo que sí están dentro es de la presidencia del Consejo de Ministros. Todas las entidades públicas están dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y para qué se crean, profesora? Se crean, también se le dice, están dentro o adscritos, también se llaman. La denominación es, están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Para qué se crean? Para que le den seguimiento, para que le den una opinión relevante. Y por eso existen entidades públicas como órganos públicos ejecutores. Ahí tenemos al Instituto Geográfico Nacional, Proinversión, Biblioteca Nacional del Perú, los organismos técnicos especializados en consultas, los organismos reguladores en materia legal. Ellos son los que dan soporte. ¿A quién dan soporte, profesora? A los ministerios. Si yo hablaría de que se necesita que un lugar se encuentre em, con abastecimiento de servicio de agua potable y de alcantarillado, entonces yo podría acercarme al organismo regulador llamado SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Esta comunicación de esta entidad pública, que está SUNAS,
rápidamente podría comunicarse con el Ministerio de Vivienda y Construcción, de Construcción y Vivienda. ¿Para qué? Para que trabajen en conjunto. Y por supuesto, sería mucho mejor esa colaboración. Entonces, las entidades públicas en realidad son apoyo de los ministerios. Pero ya sabes, todas ellas están adscritas a la PCM, no a un ministerio. Quizás equivocamente tú podrías responder, las UNAS, como se trata de saneamiento, está dentro del Ministerio de Vivienda. No, falso. Está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Es la característica especial. Entidades públicas. Ahora vamos. Poder judicial. A ver, acá un poquito más quiero hablar del Consejo de Ministros. A ver, ¿qué más podríamos mencionar? Profesora, decretos de urgencia, ¿por qué se mandan? ¿Por qué se lanzan? Se lanzan porque a nivel nacional hay un riesgo financiero socioeconómico. Por ejemplo, decretos de urgencia, ¿de qué medida? Con la pandemia fue uno de ellos. El presidente lo declaró. Puede ser otro decreto de urgencia, bueno, en materia económica y así entre otros más. Entre otros más. A ver, pues, principalmente decreto de urgencia. A ver, ¿qué otra cosita que me estoy olvidando? Consejo de Ministros, creo que ya no más. Por ahí recordaré. A ver, nos vamos a otro poder, poder judicial. Es una entidad quien debe administrar la justicia a nombre del pueblo. Tiene órganos jurisdiccionales. Ahora te voy a mencionar cuáles son. Pero ¿cuáles son sus principios? Todos estos, la mayoría son abogados. Y te dije la mayoría porque ahorita te voy a decir una característica especial. Los principios y derechos de la función jurisdiccional es que toda persona tiene derecho a ser inocente salvo sea probado lo contrario. Presunción de inocencia. ¿No? Presunción. Por algo se realizan las investigaciones y no de frente se los acusa. La publicidad de los procesos. Los abogados, tanto la parte agraviada como la persona acusada, deben estar informados. Publicidad de los procesos, salvo hay una disposición contraria a la ley. No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de ley. El juez no puede decir, no, frente a este caso no sabría qué hacer porque no existe una ley, entonces no lo voy a tomar. No. El juez está en la capacidad de poder llegar a una solución, por más que el caso sea totalmente nuevo. No se deja de administrar justicia de ninguna manera. No ser penado o condenado sin un debido proceso judicial. Si ustedes supieran que según un análisis, el 87% de los peruanos no confía en su sistema de justicia. No confía. Caso contrario con países nórdicos. ¿Qué sucede? Para llevar un proceso judicial demora mínimo 3 años para dar respuesta. Los procesos quizás se deban a una recarga procesal. ¿Y eso por qué, profesor? Una recarga procesal es por la cantidad de casos. Chicos, incluso un investigado puede ser detenido. Estamos en etapa de investigación, pero hay una detención. Pueden pasar meses, se comprueba lo contrario y nadie le regresa el tiempo perdido. Y a nadie. Profesora, en la pena, si es que tengo una pena, pueden ser sumados. O sea, si yo estoy ya en investigación y me han metido tras las rejas 6 meses, o 8 meses, o un año, ¿podría sumar a mi condena? No, no es sumativo. Muy bien. No ser penado o condenado, entonces sin un proceso judicial. También yo no puedo decir ya, tú te han acusado y tú eres culpable. No, tiene que haber un proceso para ellos darle una sanción. La gratuidad de la administración de justicia. A la persona que está siendo acusada, el Poder Judicial, o bueno, se le establece en primera instancia, primero pasa por fiscalía, por supuesto, y se le dice, señor, usted tiene 24 o máximo 48 horas le dan para que pueda buscar su abogado, abogado de defensa. Y si no lo hace, entonces el Estado le otorgará un abogado de oficio. Pero ten por seguro que ese abogado de oficio, prácticamente como un 60% lo hemos perdido. Porque ese abogado de oficio está recargado de otros procesos.
Bueno, un poquito más de temer del abogado de oficio es más para la parte agraviada, porque olvida los tiempos y cuando se deja pasar muchos tiempos, el caso se puede archivar y eso es lo que no se quiere. Hay muchos problemas dentro de este sistema de justicia en realidad. La facultad del justiciable y utilizar su propio idioma, por supuesto. Si yo estoy en una comunidad rural, yo no le voy a exigir a la persona que me hable en español, porque yo, juez, no hablo tu idioma. No, pues en todo caso tendrá que haber un intérprete. La Constitución dice que no debemos ser ajenos a nuestra lengua nativa. Ahí lo dice. El formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias. En todo proceso se puede apelar. Te decía de los órganos jurisdiccionales, aquí están, los 5. Miren, les estoy mostrando antes de tiempo. Puede haber apelación. ¿Cuál es el nivel más bajo? El de aquí. El más alto, aquí. Pero yo no puedo decir de un juzgado de paz, yo voy a apelar y que se vaya a la Corte Suprema de Justicia. No, va peldaño por peldaño. La Corte Suprema de Justicia ve las apelaciones de la Corte Superior de Justicia. Los juzgados especializados y mixtos ve las apelaciones de estos juzgados de paz letrado. Y así, uno por uno, peldaño por peldaño. Profesora, pero entonces yo voy a mandar mi denuncia a la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es así. La Corte Suprema de Justicia ve temas a nivel de todo el país, pero los temas más relevantes que afectan a todo un país. Que afectan a todo un país. Te hablaba por aquí también de que pueden formular análisis y críticas de resoluciones y sentencias. ¿Cómo así? De tal manera que, suponiendo, llegó al juzgado especializado y mixto la apelación del juzgado de paz. Este juzgado puede decir, ya, se está encontrando contradicciones, hay puntos ciegos que no se han tocado, que no se han visto, por tanto, el caso se vuelve a abrir. Estoy haciendo un análisis, una crítica del proceso mal llevado quizás en el juzgado de paz letrado. Profesora, y en todo caso, si es que yo tengo sospecha que el juez es pariente del acusado o ya hubo una manipulación por ahí, un acto de, ay, ¿cómo se llama este acto? Este es un tema, ah, a ver, ay, se me fue el nombrecito, para poder señalarlo. Tráfico, ahí está, tráfico de influencias. Suponiendo que hubo tráfico de influencias, el acusado busca un favorcito dándole un dinerito. Ah, nunca falta eso. Entonces, yo sí puedo probarlo, puedo decir, el juez está actuando, yo puedo darle de baja a ese juez. Ese juez cada 5 años es evaluado. Es evaluado y bueno, todo lo que esté en su hoja escrita, en su historial, será también retirado. Bueno, hablando de los órganos jurisdiccionales, aquí está la jerarquía. Desde la Corte Suprema hay dos cortes y hay 3 juzgados. 2 cortes y 3 juzgados. Vamos por el superlativo. Corte Suprema de Justicia, uno menos, Corte Superior. El superlativo es con supremo y superior. Juzgado especializado y mixto. Luego le sigue el juzgado de paz letrado y el último juzgado de paz. Algunos le dicen juzgado de paz no letrado. Juzgado de paz o juzgado de paz no letrado. Juzgado de paz o juzgado de paz no letrado. La Corte Suprema, diferencias, profesora, es el ámbito de justicia. La Corte Suprema ve a nivel de todo el país, es la máxima jerarquía. Está compuesto por jueces supremos. Luego le sigue la Corte Superior de Justicia. Hay áreas de intervención. En la Corte Superior se le conocen como distritos judiciales. Esos distritos judiciales no son lo mismo que decir, yo vivo en el distrito de Los Olivos. No. Ellos han armado el conglomerado de distritos para llamarlos distritos judiciales. En todo el país tenemos 34 distritos judiciales. En Lima son 4 por conos, cono Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Ya, son 4 distritos judiciales en Lima. Ojo, no es lo mismo distrito judicial, ¿ah? No es lo mismo con distrito administrativo. Si tú me dices San Juan del Urigancho, eso es un distrito administrativo.
Ellos han formado sus propios distritos. Bueno, los juzgados especializados y mixtos ven materias a todo nivel. Profesoras, ¿cuál de todos estos órganos jurisdiccionales ven materias constitucionales? Ven materias constitucionales este y este, uno y dos. A materia constitucional, constitucional, civil y penal. Y los juzgados especializados y mixtos son varias materias. Hay ingresa familiar, laboral también que no estoy mencionando y otros más. ¿A qué nivel administran justicia? A nivel de provincia. Vamos bajando. Los juzgados de paz letrados administran justicia a nivel de distrito administrativo. Ahora sí está tu distrito de Caraballo aquí. Los juzgados de paz, eso es a nivel de centro poblado. Es de centro poblado. Pues, ¿y por qué decía usted que los órganos jurisdiccionales están compuestos de abogados y algunos no? Porque los juzgados de paz, o también llamado juzgado de paz no letrado, puede estar representado por alguien que no es abogado. Un centro poblado puede ser muy pequeñito, quizás no existan ni siquiera hasta profesionales. Pues, ¿a quién se toma en cuenta o en consideración? Esa es la persona que sea más conocida, tanto y pueda avalar tanto en la parte moral y ética, a esa persona le eligen, no necesariamente abogado. A veces solo terminó la secundaria, pero a esa persona, mientras que sepa leer y escribir, genial. Otra característica, ¿cómo se administra justicia en un juzgado de paz, juzgado de paz no letrado? A través de conciliaciones. ¿Te acuerdas de una de las medidas de disminuir las controversias o los conflictos? Era a través de conciliación, donde la figura que interviene, la figura intermediaria, es el conciliador. El conciliador veía ambas partes, cómo se ponían de acuerdo y firmaban. Eso hace el juzgado de paz. Otra característica del juzgado de paz es de que funciona también como notaría del pueblo. Funciona como notaría del pueblo. Juzgado de paz. Bien. Los jueces y su labor jurisdiccional. Dijimos que estos jueces forman parte del Poder Judicial. Una de las características, vamos a hablar a nivel de principios. Principio de unidad. Todos los jueces tienen los mismos derechos y deberes. No es que porque es un juez letrado, un juez de paz, no tiene los mismos derechos y deberes que un juez de la Corte Suprema. No, todos tienen los mismos derechos y deberes. Exclusividad es que el PJ, el Poder Judicial, es el único órgano capaz de administrar justicia. Interdependencia, no debe recibir una presión interna ni externa para administrar justicia. Imparcialidad, aquí viene el principio más resaltante. La imparcialidad es porque un juez no debe basarse en lo subjetivo, sino en las pruebas, sino en la capacidad argumentativa de los abogados. Eso es la imparcialidad. Y a veces lo que no se consideran en algunos procesos, sobre todo cuando se prueba actos de tráfico de influencias. Rol de los jueces en los procesos judiciales, que se desarrollen bajo materia de constitución o ley, actualización de ley, ellos tienen que estar muy actualizados. Debe decidirse también aplicar medidas cautelares, medidas de protección. El juez considera que no puede ser imparcial, o sea, si un juez considera que no puede ser imparcial, entonces debe retirarse voluntariamente del caso. Por ejemplo, yo soy el juez Carguancho y yo voy a juzgar a mi sobrina. ¿Podré hacerlo? Quizás no. Y un buen acto de un abogado es este. Suponiendo, vas a un abogado para la defensa, estoy acusando a tal persona y el abogado se queda diciendo, es mi sobrino. Y te dice, un buen juez dice, no, yo no puedo aplicar la imparcialidad, porque es mi familia y hay un sentimiento. Y primero está mi profesión. ¿No? Te recomiendo otros. Ese es un correcto sistema. Lo mismo debe pasar con los jueces. Ellos se perjudican mucho más porque para llegar a copar un cargo de juez, chicos, hasta tiene que morir el juez. Es un proceso largo.
Y el delito de prevaricato ocurre cuando un juez o fiscal emite una resolución contra lo que dice la ley. Ya, sí, hay un término que se llama prevaricato. Si el juez no está actualizado con las leyes, o de repente hay una confusión de su parte y emite una sentencia en contra de una ley, el juez en su hoja de vida puede ser acusado de prevaricato. Y eso es lo que no quieren. Ellos cuidan muchísimo su trayectoria. ¿Cómo es que eligen a un juez, profesora? Si hay muchos abogados. Años de experiencia, calidad moral, que no tenga, por supuesto, ni una denuncia, para nada, de ser posible, ni un chisme del vecino. Es una impecable hoja de vida. ¿Y cómo sé si lo van a mandar a la Corte Suprema o al nivel más bajo? Es que todo va en ascenso. Va sumando años. En realidad comienzas desde lo bajo hasta lo más alto. Comienza desde lo más bajo hasta lo más alto. Esa es la elección del juez. Hay otra cosita que de repente no quiero olvidar, es que la ley puede ser, a ver, acá voy a colocar, hay un derecho que se llama derecho consuetudinario, negro. Derecho consuetudinario, consuetudinario. ¿Qué quiere decir derecho consuetudinario, profesora? El derecho consuetudinario es basado en las costumbres. Por ahí alguien me decía, profesora, ¿por qué no lo acusan a los ronderos de Cajamarca si atentan contra la integridad física de una persona? Empiezan a darle de látigos o quizás algunos golpes más extremos. Si la Constitución dice que debemos de preservar nuestra integridad física. Entonces, ellos se basan o apelan en el derecho de consuetudinario, que es derecho por costumbre. Es una costumbre del pueblo y algo que todos entienden. Es decir, todo el pueblo vive bajo esa costumbre y todos ya están alertas o al tanto de qué les puede pasar si cometen tal acción mala. Esa es costumbre. Justo llegó en el Poder Judicial, no, el Ministerio Público, un tema cultural. Quemaron a una bruja, no recuerdo si fue en Puno o un lugar de esos lugares, me parece, Moquegua o Puno, no recuerdo bien. Entonces, quemaron a una bruja. Vamos a buscar el derecho consuetudinario, la costumbre que dice que ellos de repente tienen ese temor, o no sé, en tema religioso, algo. Si no se basa en este derecho consuetudinario, entonces va a haber un acusado. Y también para que exista el acusado, a veces lo hace todo el pueblo, como Fuente Ovejuna lo hizo. Si lo hace todo el pueblo, ¿a quién acuso? Pero ahí siempre hay una manera, ¿no? Siempre hay un soplón, como se le dice. Siempre hay un soplón. Ok, listo. A ver, un momentito, voy a activar el Sócrates por aquí. Hay un ratito. Para la cívica. Ya está. Es el mismo link, chicos. Sí, sí, sí. Ingresen, por favor. Ahí está. Dos preguntitas. Right now.
Chicos, disculpen, me equivoqué de activar, me equivoqué de las preguntitas, disculpen, esa era otra modalidad. Creo que está un tema un poquito más avanzado. Mil disculpas, un ups mío. Son 2 nada más para nosotros. Entro de nuevo al team, profesora. Sí, por favor, Linda. Ahí están las 2 preguntitas para esta semana, por favor.
Ok. A ver. Sí, ya imagino cómo los atolondrea el primer cuestionario. Ejercicio 1. Según el artículo 123 de la Constitución, el presidente del Congreso de Ministros es, después del presidente de la República, portavoz autorizado del gobierno. Con relación a otras características de este alto funcionario, identifica los enunciados correctos. 1. Es elegido por sufragio, no es un cargo de confianza del presidente. 2. Asume como jefe de gobierno en ausencia del primer mandatario, tampoco. No, es falso. No puede asumir en la ausencia del presidente su cargo. No, nunca se ha visto en la historia y no es así. 3. Puede ejercerlo alguno de los congresistas de la República. Ajá. He aquí algo nuevo, quizás. El Congreso tiene función, no puede ejercer otro cargo que no sea congresista, excepto, sí, como presidente del Consejo de Ministros. Ese podría ser un cargo, pero excepcional. Ya, puede pasar. Ese sí es correcto. Puede ejercerlo a alguno de los congresistas de la República. Sí, pero para otro cargo no es admitido. Por ejemplo, un congresista dentro del Ministerio de Transportes no es entendible. Solo como presidente del Consejo de Ministros. No van a ser todos tampoco. Excepción. Y número 4, enunciado 4, ¿está facultado para asumir la conducción de un ministerio? Sí, también. En realidad, todos los ministros están dentro de un ministerio. El presidente los elige, no los separa. Están preparados. Aparte de que están en coordinación constante los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los órganos constitucionales autónomos y con los demás ministerios. Respuesta correcta. 3 y 4 correctas. Algo nuevo sí fue esta de aquí. Eso sí fue algo nuevo. Esta sí, algo nuevo. Los congresistas no pueden ejercer otro cargo que no sea congresista, salvo o en excepción, también sería una sola persona, como presidente del Consejo de Ministros. Como excepción. Muy bien. 3 y 4 correctas. Vamos con el ejercicio número 2. Establezca la relación correcta entre los siguientes órganos jurisdiccionales con sus principales funciones o características. Ya está. Juzgado especializado y mixto. Este ve todo tipo de materias, pero ¿a qué nivel llega? A nivel de provincia. Competencia a nivel provincias. Vamos por aquí, enlazamos. Corte Superior, no es la Corte Suprema, viene después la Corte Superior. La Corte Suprema es a nivel de todo el país, la Corte Superior a nivel de juzgados o distritos judiciales, ¿recuerdan? De distritos judiciales. Aparte de eso, porque no hay distrito judicial aquí, no hay distrito judicial. Aparte de eso, pueden ver por apelaciones de uno anterior. Un nivel más bajo ya no es corte, porque hay solo dos cortes, Corte Suprema y Corte Superior. Vienen los juzgados especializados y mixtos. Ahí está. Apelaciones. Juzgado de paz letrado. ¿A qué nivel administra justicia? A nivel de distrito, no judicial, sino administrativo. A nivel de distrito administrativo. Y el juzgado de paz es el juzgado de paz no letrado. Vela por la justicia a nivel de centro poblado, además de que puede resolver casos a nivel de conciliaciones. Respuesta correcta, letra E. No estaba tan complicado, quizás la primera porque me olvidé de mencionar esta característica especial de cargo de los congresistas, pero después no, estaba pasable, chicos. A ver, hasta aquí si hubiesen preguntitas, ahí están las respuestas de la semana, sigue. Si no, en todo caso, ya nos vemos la próxima, la semana número 7. Muy bien, ya la penúltima prácticamente. Ok. Si no hay preguntas, entonces aquí nos quedamos, chicos. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense, chicos. Repasen una semana antes, ya lo saben. Chao, chao, chicos. Cuídense. Muy buena tarde. Buen almuerzo. Chao, chao con todos.
Gracias. Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase de historia. Básicamente vendría a ser la continuación de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estábamos hablando de las ideologías que se van a surgir durante el siglo XIX, conservadurismo, liberalismo, nacionalismo. Hablamos del socialismo y del anarquismo. También nos pusimos a hablar sobre las revoluciones del siglo XIX y nos habíamos quedado precisamente en el proceso revolucionario de 1830. Que para recordar, básicamente es un proceso en el cual la burguesía trata de recuperar el poder que había perdido producto de la restauración de las monarquías luego de la derrota de Napoleón. Como ustedes saben, la Santa Alianza había reinstaurado las monarquías en los países en los que Napoleón había tratado de implementar el liberalismo y varios de los ideales de la Revolución Francesa. Habíamos visto precisamente el proceso revolucionario de 1820, si no me equivoco. Hablamos también el de 1830, que va a tener como principal resultado la aparición de lo que se va a conocer como la llegada de Luis Felipe de Orleans, también llamado el rey burgués, o Luis Felipe I. ¿Por qué le van a denominar rey burgués? Porque él va a ser básicamente impuesto por... va a ser impuesto por la burguesía. La alta burguesía va a imponer a Luis Felipe de Orleans con la intención de que este señor inicie una serie de reformas importantes dentro de Francia, sobre todo una importante reforma electoral, ya que para esta época se esperaba que el voto se pueda eh, ampliar a todos los varones dentro de Francia. De esta manera, entonces, se pretendía implementar lo que se conoce como el sufragio universal. Estas van a ser las promesas que va a tener Luis Felipe I y van a ser las promesas que van a ir acompañadas de la agenda política que va a tener la burguesía. Pues bien, esto básicamente va a ser el periodo de este primer gran proceso revolucionario de 1830. Voy a apagar la cámara porque parece que tengo problemas de conexión, sobre todo con mi cámara. Ya lo voy a ir arreglando para la siguiente semana. Pero me escuchan bien con el micrófono, ¿no? Sí, escucho bien, profesor. Bien, entonces voy a continuar sin la cámara para no tener ningún inconveniente. Bien, como les decía, la revolución de 1830 va a tener como principal resultado la aparición o la llegada de Luis Felipe I, el rey burgués, a Francia. En otras partes de Europa, la revolución de 1830 va a coger matices nacionalistas, en donde vamos a tener, por ejemplo, movimientos nacionalistas en Rusia, movimientos nacionalistas en Italia, con la formación del movimiento La Joven Italia. Vamos a tener la independencia, por ejemplo, de Bélgica, que se independiza de los Países Bajos, y revoluciones importantes en Polonia, que buscaban precisamente crear un país independiente, pero que va a ser sofocado por el zar Nicolás I. Pues bien, los franceses van a esperar que el rey Luis Felipe I implemente esta serie de reformas. Se va a gobernar dentro de una monarquía constitucional en Francia, en donde la constitución va a ser el documento más importante de este proceso revolucionario. Sin embargo, las promesas hechas por Luis Felipe de Orleans no son cumplidas y varias de estas promesas precisamente eran las que
habían movido a que la burguesía y el proletariado, que para este momento todavía sigue siendo aliado de la burguesía, se levanten en contra del antiguo rey Carlos X y impongan a Luis Felipe I. Vamos a tener una serie de causas, aparte de la falta de reformas, causas económicas, causas medioambientales, causas sociales, que van a confluir para que en 1848 nuevamente se inicie un proceso revolucionario. Primero, el rey Luis Felipe I no llega a implementar este tan anhelado voto universal dentro de Francia. Se va a mantener precisamente el voto censitario. No se va a aplicar la reforma electoral. Entonces, varios de los partidos demócratas que van a empezar a pulular en Francia van a exigir precisamente la implementación del sufragio universal, van a empezar a exigir libertades como las libertades de asociación, de expresión y de prensa. Básicamente van a ser nuevamente los liberales los que van a empezar a reclamar por un mayor paquete de libertades y reformas dentro de Francia. No solo liberales, en otras partes de Europa, nuevamente los nacionalismos van a surgir. Partidos nacionalistas van a empezar a tratar de solidificar movimientos nacionalistas en diferentes partes de Europa. En Italia nuevamente, los vamos a ver ahora en Alemania, por ejemplo, en ciertas zonas de Europa Oriental, en los Balcanes, también vamos a tener movimientos nacionalistas muy grandes que se van a empezar a configurar durante esta época. Pues bien, la crítica de los liberales y de los nacionalistas van a empezar a ser perseguidas por, obviamente, las monarquías de carácter conservadora. Incluso en el caso de Francia, por ejemplo, la misma monarquía constitucional va a empezar a perseguir a sus opositores. Acá tenemos que sumarle a este proceso de 1848 a un proletariado cada vez más activo. El proletariado empieza a separarse, el proletariado empieza a tener una agenda política propia, desligándose entonces de la burguesía, porque durante los procesos revolucionarios anteriores, es decir, el de 1789, el de 1820, el de 1830, proletariado y burguesía habían formado una unidad para los procesos de lucha revolucionaria. Sin embargo, para 1848 ya tenemos un proletariado mucho más activo y mucho más organizado, que van a empezar a tener una agenda política independiente de la burguesía, reclamando, entre otras cosas, mejoras en las condiciones laborales, aumentos de salarios, para sobre todo mejorar sus condiciones de vida. El proletariado entonces aparece durante esta revolución de 1848 como un sujeto político independiente, que va a ser, como quien dice, la primera vez en donde vamos a ver a un proletariado activo y que va a generar mucha suspicacia y mucho temor dentro de la burguesía. ¿Por qué? Porque hasta antes la burguesía había logrado controlar a los obreros, a los campesinos, los había logrado conducir dentro de las demandas de la burguesía, pero ahora no, ahora era el proletariado que tenía ahora era el proletariado el que tenía una conciencia política ya independiente. Pues bien, el proletariado va a tener una serie de problemas, obviamente de índole económico, político y social. No va a tener representación. Por eso se habla como una de las causas de la revolución del 48 es la miseria propia del proletariado. ¿Se puede ver bien las diapositivas ahora? No voy a hacer que se logran observar bien. Sí, se Recuerden ve bien. recuerden que si tienen algún problema no tengan ningún reparo en prender el micro o escribirlo por el chat. Bien, a todo este problema de la miseria del proletariado, a todo este problema de faltas de reformas y el incumplimiento de las promesas de Luis Felipe de Orleans, hay que sumarle la crisis productiva y económica que va a sufrir Europa en general entre los años 1845 y 1847. Toda Europa va a pasar por un problema de malas cosechas. Y a esto
hay que agregarle una crisis industrial y comercial que va a agravar aún más la situación política. Ah, rayos. Así se ve. Bueno, no sé, compañero. Parece que es una cuestión de tu internet, porque creo que los demás compañeros sí la ven correctamente. Por ejemplo, o hay otros compañeros que tienen el mismo problema. Si no, a ver, déjenme. ¿Dónde estás? Sí se ve correctamente, profesor. ¿Sí se ve? A ver, déjenme colocarla de nuevo. A ver si así se arregla. No, ya, está. Bien, ahí le he colocado de nuevo a ver si se arregla. Bueno, igual me confirman si tienen algún problema. Bien, como les decía, a estos problemas políticos, sociales que y económicos que vamos a tener en los años previos a la Revolución de 1848, hay que agregarle una crisis productiva que va a empezar en 1845 y que va precisamente a ahondar aún más la crisis del año de 1848. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar antes de la crisis de las patatas? ¿Saben lo que es la crisis de las patatas? Pues bien, no se preocupen, si no saben, yo se los cuento. La crisis de las patatas va a ser una verdadera crisis de producción agrícola dentro de Europa. Ustedes saben que las papas de origen andino van a ser llevadas a Europa. El problema va a ser el siguiente. Solo va a ser una especie de papa la que va a llegar a Europa, con tanta buena suerte para los europeos que se va a lograr amoldar de forma muy eficiente esta especie determinada de papa. Se van a dar cuenta los europeos que esta papa es de muy fácil producción y que puede ser producida sin una gran inversión de dinero. Por eso es que los campesinos más pobres dentro de Europa se van a dedicar a ¿qué cosa? Al cultivo de la papa. La papa va a salvar a Europa de grandes hambrunas en un determinado momento, sobre todo entre los siglos 18 y parte del 19. Era un producto de muy fácil producción, era un producto, era un producto que podías cocinarlo de diversas maneras y que obviamente sirvió de sustento para millones de europeos, sobre todo campesinos pobres. ¿Cuál va a ser el problema con este tipo de papa en especial? Que en el mundo andino tenía su propia plaga. Ahora, en el mundo andino no lo sufría tanto. ¿Por qué? Porque en el mundo andino tenemos una gran variedad de papa. Si esta específica plaga llega a afectar a este tipo determinado de papa, no hay problema, porque se tiene otras papas. Papa blanca, papa guairo, papa tomasa, papa canchán, papa yungay y toda la gran variedad de papas que tiene el mundo andino, en especial el Perú. Muy bien, en Europa no. En Europa solo se tenía este tipo particular de papa. Y a veces pareciera que el destino quisiera jugar una mala pasada, o pareciera que fueran cosas del guión, no sé, el destino, Dios, la suerte, no sé qué determina esto, el azar. Pero ¿qué creen que pasó? La plaga que afectaba a este tipo determinado de papa, que solo existía en el mundo americano, a través del comercio, llega precisamente de barcos procedentes de América, algunos especulan que barcos cargados de guano. Este bichito, que era
el bicho que generaba una plaga de este tipo determinado de papa que se producía en Europa, pero que no existía en Europa, sino que solo existía en América, este bichito en uno de estos barcos, adivinen a dónde llega. Llega a Europa. Y este bichito entonces, cuando llegue a Europa, obviamente por el comercio entre América y Europa, se dedica a ¿qué cosa? A multiplicarse y a arrasar con todos los cultivos de papas habidos y por haber. De esta manera entonces, la papa, que era un producto de pan llevar de miles de europeos pobres, sobre todo campesinos pobres, se van a empezar a podrir, se van a empezar a malograr, causando que muchos de estos campesinos pobres entren en una miseria. Si de por sí ya eran pobres, imagínense ahora que el único producto con el cual podrían sobrevivir era arrasado por esta gran plaga de papas que afectaba a este específico tipo de papas que es el que llega a Europa. Millones de europeos mueren producto de la hambruna, particularmente en la zona de Irlanda. Irlanda era una zona en donde la producción de papa había aumentado mucho. Los campesinos irlandeses habían encontrado en la papa una forma de subsistir. En Irlanda, la mortandad va a ser muy grande y se va a formar incluso la gran hambruna de Irlanda, que va a ocasionar que millones de irlandeses tengan que salir de la isla y migrar a otras zonas, principalmente a los Estados Unidos de América. La historia de las patatas y de Irlanda en particular va a ser muy cruenta. Pues bien, de esta manera entonces en toda Europa vamos a tener una crisis productiva muy grande, en particular la crisis de las patatas del año de 1848, que va a ser el punto culmen de este proceso. Ya entonces, como ustedes pueden ver, tenemos todos los ingredientes para el estallido de un proceso revolucionario: descontento social, faltas de reformas políticas, crisis económica y sobre todo miles de personas de los sectores más humildes muriéndose de hambre, ya que sus patatas simplemente han sido arruinadas por esta gran plaga que termina afectando al continente europeo. Pues bien, en el año de 1848 entonces se va a iniciar este proceso revolucionario, cuando el rey Luis Felipe I decide prohibir los banquetes públicos. Ahora, ¿por qué se prohíben los banquetes públicos? Verán, en ese tiempo, los banquetes públicos eran los espacios en donde por lo general se reunía la burguesía para debatir diferentes temas. Debatir temas políticos, debatir temas filosóficos, económicos, artísticos y demás. Como ya les había mencionado, la burguesía era, y digo era porque en la actualidad hay muy poco de esta burguesía que se mantiene en estas características, pero en esta época la burguesía era una clase social muy culta, que leía precisamente artículos y periódicos en donde se debatían temas filosóficos, económicos, políticos y sociales. Y los banquetes públicos, en el caso de Francia, era el lugar en donde estos burgueses se reunían a debatir. Precisamente era en estos banquetes públicos en donde se iniciaba cuestionamientos abiertos hacia el poder de la monarquía y sobre todo a esta falta de reformas que en el caso de Francia, Luis Felipe de Francia no quería implementar. Por eso es que este señor, Luis Felipe I, prohíbe los banquetes públicos. En febrero se van a rebelar entonces los burgueses, haciendo que esta monarquía constitucional cae. Los revolucionarios van a conseguir que Luis Felipe I, Luis Felipe de Orleans, abdique y se proclama en Francia la Segunda República Francesa. Pues bien, el gobierno provisional va a tratar de mantener el control de una Francia que había empezado a bullir en el proceso revolucionario. Sin embargo, el proletariado que había sido movilizado para el proceso de 1848 no se queda conforme con
la simple colocación de una nueva república y la abdicación del rey. El proletariado quiere que se le dé un mayor nivel de concesiones para la población francesa, sobre todo para los más humildes. Van a empezar a formar barricadas, van a empezar a formar grupos de protestas dentro de la ciudad de París y se van a formar las famosas jornadas de junio, en donde la población parisina, sobre todo los más humildes, van a exigir mejores en las condiciones de vida y el trabajo. Aquí la burguesía va a ver con mucho terror cómo ya no pueden controlar a los proletarios, que están cada vez más organizados y con demandas independientes de la burguesía. ¿Saben qué es lo que va a hacer la burguesía en este momento para tratar de mantener el control dentro de Francia? Ya que la burguesía está viendo cómo el proletariado, mucho más organizado, está precisamente reclamando mayores derechos. La burguesía lo que va a hacer es reprimir violentamente, a través de las fuerzas del orden, a estas barricadas que se van a desarrollar en junio. La represión va a ser muy violenta y varios historiadores van a señalar que es en este momento cuando la burguesía se convierte de clase social revolucionaria a clase social opresora. ¿Por qué? Porque ahora la burguesía se está dando cuenta que ya no puede controlar al proletariado. Y cuando ya no lo puede controlar, pues simplemente los reprime y de forma muy violenta. De hecho, la represión ejercida por este gobierno provisional dirigido por los burgueses va a caer luego de estas jornadas de junio por el nivel de violencia y sobre todo por el nivel de cuestionamiento que se le va a dar a la forma en que se va a tratar este tema. La burguesía francesa, en este caso, sobre todo los más ricos, no van a tener ningún reparo en aliarse con los antiguos monárquicos para suprimir a los burgueses. Es decir, no va a tener ningún reparo en aliarse con oficiales a los que ya había derrocado para suprimir a sus antiguos aliados, que eran los proletarios. A partir de aquí, entonces, la burguesía, como les digo, se cambia de clase social revolucionaria a clase social opresora, también conocida como reaccionaria. Pues bien, este gobierno va a tener que llamar a elecciones para que se forme esta segunda República Francesa, para poder ver quién va a ser el dirigente, el presidente de esta segunda República Francesa. Y en este proceso electoral, el que gana las elecciones va a ser Luis Bonaparte, que también va a ser conocido como Luis Napoleón III, que no es ni más ni menos que el sobrino del antiguo Napoleón Bonaparte. Este señor va a ser elegido como presidente y se esperaba que esta segunda república francesa pudiera mantenerse en el tiempo. Sin embargo, Luis Napoleón III se va a autodenominar presidente vitalicio y en el año de 1852 esta segunda república francesa va a caer a manos ¿de quién? A manos del mismo Luis Napoleón, cuando él, mediante un golpe de Estado en el año de 1852, proclama la formación del Segundo Imperio Francés, autoproclamándose Luis Napoleón como ¿qué? Como emperador de Francia. Ese va a ser el final de este corto pero intenso proceso que se va a conocer como la vida de la Segunda República Francesa. La revolución de 1848 rápidamente se va a esparcir como reguero de pólvora a otras partes de Europa, motivados sobre todo por líderes liberales, pero también por líderes nacionalistas. Por ejemplo, en la zona que actualmente es Alemania, se va a formar la Confederación Germánica. Los revolucionarios se van a reunir en el Parlamento de Frankfurt, que va a ser elegido por sufragio universal, y ahí van a proclamar la unificación de todos los territorios en un solo estado, que se va a conocer como el Estado
alemán, bajo el liderazgo del Reino de Prusia. ¿Recuerdan la clase pasada cuando les contaba la aparición de Alemania y que Alemania no existía? Bien, aquí precisamente, después de la Revolución de 1848, que va a adquirir también tintes nacionalistas, vamos a tener la aparición precisamente de este territorio. En Italia, el reino de Nápoles y los territorios de Toscana, Parma y Modena se van a sublevar en contra de la soberanía del emperador austriaco. En Roma, vamos a tener a Giuseppe Mazzini, que va a proclamar una efímera república y va a despojar del poder político al Papa Pío IX. A partir de aquí vamos a tener entonces el inicio de lo que va a ser la unificación de Italia, que hasta este momento habían sido reinos independientes, algunas repúblicas también independientes, como el caso de ciudades como Florencia, Milán y demás, y que luego se van a terminar unificando en lo que va a ser el país de Italia, que es como lo conocemos en la actualidad. Varios de estos movimientos nacionalistas, sin embargo, que van a esparcirse a lo largo de toda Europa, van a fracasar tan rápido como aparecen. ¿Por qué? Porque vamos a ver una violenta reacción por parte de las monarquías conservadoras que van a tratar de conservar el poder. El caso de Francia, ahí sí vamos a tener la aparición de una segunda república y la aparición de un segundo imperio con Napoleón III. Pero en otras partes del mundo, el imperio austriaco o el imperio ruso, por ejemplo, van a lograr suprimir y derrotar estos movimientos. Una de las principales consecuencias de la Revolución de 1848 es que, por ejemplo, la servidumbre va a quedar abolida en toda Europa, excepto ¿en dónde? Excepto en Rusia. La Rusia zarista todavía va a mantener este sistema de servidumbre. Es después de esta revolución del 48, como les digo, y cuando Alemania e Italia inician sus primeros pasos para la unificación. A partir de aquí vamos a tener ya la ruptura entre el proletariado y la burguesía, para luego tener a estas dos clases enfrentadas durante el sistema de producción capitalista, que es lo que hablaba Marx, la lucha de clases y este tipo de cosas. Pero bien, de esta manera entonces vamos a tener la formación de nuevas entidades políticas que van a ir formándose a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que luego van a participar en uno de los enfrentamientos bélicos más grandes de la historia de la humanidad. Se van a conocer como, o bueno, se pretendía conocer este conflicto bélico como la madre de todas las guerras. Pero bien, durante este mismo tiempo, mientras estamos viendo el desarrollo de estos procesos revolucionarios de la burguesía, en otras partes del mundo, vamos a tener el proceso de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial va a ser un proceso importante para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Verá, se van a mejorar las máquinas que se habían creado durante la primera revolución industrial. El vapor y el carbón van a llegar a su punto máximo de desarrollo. Y precisamente se van a encontrar para sustituir estas tecnologías nuevas fuentes, primero de energía y después nuevas máquinas que van a permitir aumentar más el sistema de producción industrial. De esta manera, entonces, va a ser una segunda etapa del proceso de industrialización y en ella vamos a ver precisamente la expansión del trabajo mecanizado. Aquí vamos a encontrar por primera vez en la historia de la humanidad formas de organizar el trabajo de manera científica. Pero iba esto premiando o priorizando, para ser más exacto, el aumento productivo dentro de las fábricas que están naciendo a lo largo ya no solo de Inglaterra, sino de otras partes de Europa. Y aquí es en donde vamos a tener la irrupción precisamente de un país que no había sido industrialmente hablando muy importante. Sin embargo, después de una cruenta guerra civil,
vamos a tenerlo como un candidato hacia la industrialización y van a sentar sus primeros pasos para ir convirtiéndose en una de las primeras potencias mundiales. Porque hasta este momento, todavía Estados Unidos de América, que es el país al que me refiero, hasta antes de la Segunda Revolución Industrial, Estados Unidos no tenía esta condición de ser un país potencia industrial y demás. Es recién después de la Segunda Revolución Industrial en donde vamos a encontrar a los Estados Unidos de América como uno de los firmes candidatos para ser una de las potencias más importantes industrialmente hablando del mundo. Bien, esta sobreproducción y esta alta demanda de materias primas va a ocasionar que los mercados dentro de, el mundo empiecen a ser divididos por las potencias principalmente europeas. ¿Qué sucede? Se produce mucho, se produce tanto que en Europa ya no hay a quién venderle. Y no solo eso, se necesita una gran cantidad de materia prima para poder seguir alimentando a toda esta masa industrial. ¿Cuál va a ser la respuesta que van a encontrar los países industrializados europeos? Pues la conquista o el dominio fáctico de otros territorios, que lo vamos a ver en un momento, que se va a conocer como el imperialismo. Pues bien, hay una gran competencia de los europeos por el control de los mercados, debido a este aumento inusitado de la producción, gracias a fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Ahora bien, el petróleo y la electricidad van a tener unas ventajas sobre el carbón y el vapor. ¿Cuáles van a ser estas ventajas? Primero, no son tan contaminantes como las máquinas a vapor, que dejaban toda una estela de humo negro mientras funcionaba, tanto en las fábricas como en las locomotoras o los barcos, por ejemplo. El motor de combustión interna va a ser muy importante, sobre todo para aumentar la producción, pero también para bajar los niveles de contaminación, aunque evidentemente el excesivo uso de motores de combustión interna va a hacer que la contaminación se siga manteniendo. Pero ya va a ser, digamos, un paso adelante a lo que eran las fábricas que funcionaban a base de motores a vapor, en donde se demandaba una gran cantidad de carbón. Y la electricidad también va a ser otra fuente de energía importante. Ahora bien, aquí va a haber una especie de pero a los generadores de electricidad. Va a haber generadores de electricidad que funcionaban a carbón, pero se van a encontrar fuentes de energía alternativa para poder generar electricidad. Como por ejemplo las bobinas que generan electricidad, que están generalmente en las represas o en los centros de producción eléctrica. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la lucha de las corrientes entre Nikola Tesla y Alva Edison, que lo vamos a hablar en un momento. El petróleo y la electricidad entonces van a ir reemplazando al carbón como principales fuentes de energía. El petróleo y la electricidad van a permitir que se pueda dar uso a una nueva generación de máquinas que aumentan la producción a niveles nunca antes vistos. Bien, ¿cuáles van a ser las características de este proceso de segunda revolución industrial? Un desarrollo científico y tecnológico en las industrias, competencia comercial. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una irrupción de inventores que van a empezar a crear una gran cantidad de aparatos, algunos de ellos útiles, otros no tan útiles, pero vamos a tener la aparición de estos grandes inventores que se van a empezar a pelear por las patentes. ¿Han escuchado hablar de las patentes antes? ¿Saben lo que es una patente? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese concepto? Delimitar el producto, o sea, que tú lo creaste. Exacto, esa es una patente. Digamos que yo invento un lapicero al que no se le acaba la tinta nunca. Entonces yo lo registro y ese es mi invento. Y mi patente me permite producir y comercializar este producto por un tiempo. Y es que una gran cantidad de verdaderos genios van a dedicar su vida a la creación de una gran cantidad de artefactos. Aunque en la realidad los que se van a volver millonarios con estos artefactos no va a ser tanto los inventores,
sino los industriales que tenían el dinero para poder producirlos a gran escala, a estos inventos. Se va a dar el caso de múltiples inventores que crean genialidades que mueren en la pobreza. ¿Por qué? Porque no pueden competir con el nivel industrial de un gran varón de la industria. Por ejemplo, ustedes saben que Nikola Tesla muere pobre y medio loco, a pesar de haber sido el gran Nikola Tesla y a pesar de haber inventado una gran cantidad de artefactos. En un momento vamos a hablar de por qué el pobre Nikola Tesla, uno de los más grandes inventores del siglo XX, a pesar de su genialidad y de la gran cantidad de cosas que inventó, va a morir pobre y medio loco en un hotel de mala muerte en los Estados Unidos de América. Incluso se dice que él inventó la bobina Tesla. Con esa bobina Tesla él tenía la esperanza de poder crear energía eléctrica limpia y gratuita para la población. Sin embargo, lamentablemente nunca pudo concluir su invento. Hay varios pseudocientíficos, incluso hay videos en YouTube en donde dicen haber creado una bobina Tesla funcional, pero hasta el día de hoy no se ha visto una que funcione al 100%. Además, ¿se imaginan que se cree una bobina Tesla capaz de producir energía eléctrica limpia y gratuita? No sé si ustedes saben que, por ejemplo, en el Perú para producir energía eléctrica se quema gas. En otros países se quema petróleo. En otros países se utiliza energía atómica. En otros países se utiliza energía eólica. En algunos casos energía solar. Pero cuesta mucho dinero. Y las principales formas de producir energía eléctrica en la actualidad son quemando residuos fósiles, o sea, gas y petróleo, o en su defecto, las energías atómicas. Es un gran negocio. Por eso es que se imaginan que alguien haya creado una bobina Tesla para energía limpia y gratuita, que solo utilice, si no me equivoco, es el sistema magnético de la Tierra y la rotación de la Tierra para poder crear energía. Bueno, esa es la teoría. Pero bien, por ejemplo, el gran Nikola Tesla va a morir pobre y medio loco. Y así, el inventor de la televisión, por ejemplo, va a ser otra historia trágica. Aunque no va a pertenecer a este periodo exactamente, pero por ejemplo, el inventor de la televisión era un pequeño campesino rural de los Estados Unidos que era muy fanático de la física. Va a crear precisamente un sistema eficiente para poder transmitir imágenes hacia una pantalla. Él va a lograr crear un sistema eficiente con tanta mala suerte que registra su patente en el año de 1941. ¿Alguno de ustedes sabe por qué tiene tanta mala suerte que de registrar su patente en el año de 1941? ¿Saben qué pasa en ese año, en esa época en Estados Unidos? Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1941 se produce el bombardeo de Pearl Harbor y Estados Unidos va a entrar en guerra de 1941 al 45. Entonces, ¿qué pasa? Nadie va a estar interesado en producir o comprar televisores. ¿Por qué? Porque obviamente todos estaban con el esfuerzo de guerra. Entonces, ¿qué sucede con este inventor de la televisión? Pierde la patente, porque la patente no te la dan para siempre, te la dan por un periodo de tiempo. Entonces, él tenía desde 1941 hasta 1944 para poder producir y vender sus televisores. Sin embargo, cuando él pierde la patente, ya la tecnología se hace de dominio público y precisamente, si no me equivoco, es una filial o una empresa asociada a una gran cadena televisiva, que en esa época era radial, obviamente, de los Estados Unidos, coge la patente del televisor y los produce y los vende a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. De esta manera, entonces, el inventor de la televisión
no goza ni un solo centavo de su invento y muere pobre. Sí, en serio, el inventor de la televisión muere pobre y no goza de su invento porque una gran industria de radio, que ahora se convierte en industria radiotelevisiva, distribuye y vende el producto que él inventó. Y esa va a ser la tragedia de este proceso de revolución industrial. O sea, no todos, pero gran parte de los inventores de los productos, gran parte de los inventores de estos objetos, no van a gozar de la riqueza que generan, porque al final los que terminan haciéndose ricos son los que tienen la capacidad de poder fabricar estos inventos a un nivel industrial, que van a ser los grandes varones de la industria. En algún momento los vamos a revisar. Bien. Hay durante este periodo de la segunda revolución industrial una hegemonía económica tecnológica de los Estados Unidos y Alemania, que van a ir desplazando ¿a quién? A Gran Bretaña. Gran Bretaña, que se había convertido en la industria y en la manufactura a nivel mundial en el primer proceso de revolución industrial, es reemplazada precisamente por Estados Unidos y Alemania. Ahora bien, Estados Unidos se lanza un proceso industrial luego de ganar el norte la guerra de secesión norteamericana. El norte se impone sobre el sur. Un norte industrial se logra imponer sobre un sur rural. Y aquí vamos a tener precisamente esta dicotomía. La industria como principal forma de desarrollo económico versus una zona rural escasamente industrializada, como eran los estados sureños. Una vez que se logra dominar a los estados rebeldes del sur, los Estados Unidos entran en un proceso de industrialización sin igual y sobre todo a un proceso de expansión. Y es que Estados Unidos va a tener una ventaja que no van a tener otras naciones europeas. ¿Saben a qué ventaja me refiero? Ubican el mapa de los Estados Unidos, más o menos para finales del siglo, o para mediados del siglo XIX, los Estados Unidos de América se habían quedado conformados por las clásicas 13 colonias, o los 3 estados en la costa este. Se habían enviado una serie de expediciones, sobre todo a la zona de California, y Texas, que habían sido territorios que los americanos le habían arrebatado a los mexicanos, y ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en Norteamérica? Teníamos a la costa este norteamericana, altamente poblada, una zona en el norte industrial y una zona en el sur rural, y solo teníamos a los estados de México y California, perdón, de Texas y California, que van a estar precisamente a la otra parte de la costa occidental. En el medio vamos a tener una gran cantidad de territorios que obviamente pertenecían a naciones indígenas, a naciones como, por ejemplo, los Sioux, naciones como, por ejemplo, los apaches, lo que tradicionalmente eran conocidos como pieles rojas. Los Estados Unidos de América, una vez que logran unificar y pacificar el país luego de la Guerra de Secesión norteamericana, inician lo que se va a conocer como la gran colonización del oeste. ¿Han visto las películas de vaqueros? ¿Han visto las películas de vaqueros? Estos que van al oeste con una gran cantidad de vacas, por eso se les dice vaqueros, que inician todo este proceso de colonización. El salvaje oeste o el lejano oeste. Pues bien, Estados Unidos, precisamente después de la Guerra de Secesión, inicia este proceso de colonización, creando una gran cantidad de pueblos en la zona del oeste, del oeste de los Estados Unidos, y empezando a conectarlas con una serie de líneas ferroviarias. ¿A costa, obviamente, de quiénes? A costa de miles de pobladores nativos americanos que vivían ahí desde siglos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos? Pues no tienen ningún reparo en arrebatarles sus tierras y
y moverlos y desplazarlos hacia las famosas reservaciones indígenas, en donde vamos a encontrar en la actualidad a varias de estas poblaciones nativas. ¿Por qué creen que aparecen líderes como Toro Sentado y este tipo de personas? Porque son líderes indígenas que no aceptaban la presencia de los Estados Unidos de América sobre su territorio, ya que ellos consideraban que todo este territorio era suyo y razón no les faltaba. ¿Por qué? Porque básicamente, incluso antes del inicio de este proceso de colonización, los mismos Estados Unidos de América reconocían propiedad de estas comunidades indígenas sobre este territorio. Sin embargo, un gobierno norteamericano que necesitaba recursos y que necesitaba, sobre todo, nuevas fuentes de ingresos para poder mantener el nivel de industrialización, va a colonizar y arrebatar todos estos territorios a las comunidades indígenas. Esto va a ser muy beneficioso para los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en estos territorios van a encontrar petróleo, van a encontrar gas, van a encontrar oro, van a encontrar plata, van a encontrar territorios para el cultivo de ganado, van a formar grandes haciendas y de esta manera todo este territorio va a caer bajo el control de los Estados Unidos de América y precisamente va a estar ahícito nomás. Para transportar todos esos productos no necesitabas ir a otros continentes, como las otras potencias europeas. ¿Por qué? Porque las otras potencias europeas, por ejemplo, para poder recibir materia prima que alimente su industria, tenían que traerlo en barco. ¿Desde dónde? Desde lugares como América, África o Asia. En cambio, los Estados Unidos no. Los Estados Unidos simplemente tenían que tender trenes y a través de estas líneas ferroviarias traer una gran cantidad de recursos para poder alimentar su industria. Por eso es que los Estados Unidos de América, a partir de la victoria de los Estados del Norte en la Guerra Civil Norteamericana y a partir de la colonización del Viejo Oeste, se convierten en la potencia industrial, sobre todo en este contexto de Segunda Revolución Industrial. El otro país va a ser Alemania. Alemania, sobre todo, va a destacar su potencia industrial en el campo de las medicinas y en la industria petroquímica. Son los alemanes los que empiezan un proceso de industrialización muy fuerte luego de lo que se va a conocer como la unificación alemana. ¿Qué es la unificación alemana? Es este periodo en el cual, desde 1871, en la cual se forma precisamente el Imperio Alemán, que reúne a varios estados independientes y se lanza precisamente a un proceso de desarrollo industrial sin precedentes dentro de la historia alemana. Los alemanes también van a incitar y van a promover, por ejemplo, diversas formas para poder repartirse los mercados coloniales. Lo vamos a encontrar en el proceso del imperialismo. Estados Unidos y Alemania van a ser las dos puntas de lanza de este proceso de industrialización o de este segundo proceso de industrialización, que va a durar precisamente desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. Bien, se van a inventar nuevas formas de organizar el trabajo, sobre todo para las industrias. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo va a buscar aumentar la producción dividiéndola en etapas y de esta manera reducir el tiempo de fabricación de los productos, mientras que el Fordismo va a promover la producción en cadena, promoviendo la especialización de los obreros en determinados puntos del trabajo y de la fabricación de determinado producto, y de esta manera va a poder reducir los costos de producción y sobre todo darle mejoras salariales a sus trabajadores. Henry Ford, a partir del sistema de producción en cadena, va a poder tratar de implementar su sueño. ¿Cuál era el sueño de Ford? Poner un carro Ford en cada una de las familias norteamericanas. Pues bien, las principales industrias que se van a generar dentro de este segundo proceso de revolución industrial van a ser las siguientes. La industria eléctrica, sobre todo para el alumbrado público y para la energía de la fabricación, energía para el funcionamiento dentro de las fábricas. Aquí vamos a tener, por ejemplo,
la pugna entre dos grandes inventores, dos grandes científicos de la época también. La pugna entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la guerra de las corrientes? Tesla proponía un sistema de corriente alterna, mientras que Edison proponía el sistema de corriente continua. Van a hacer una serie de demostraciones de las ventajas y desventajas de estas dos formas de transmitir la energía eléctrica. Tesla, por ejemplo, era un emigrante europeo que llega a los Estados Unidos de América y adivinen para quién trabaja. Trabaja para la Edison Company, la General Electric. Este señor Tesla va a renunciar a su cargo dentro de la empresa de Edison y va a empezar a trabajar de forma independiente en una forma eficiente de poder transportar la energía eléctrica, rivalizando abiertamente con la fábrica, con la empresa, perdón, de Edison. El gobierno de los Estados Unidos de América va a iniciar un proyecto para dotar de alumbrado público en base de energía eléctrica a las ciudades norteamericanas, a las grandes ciudades del norte de los Estados Unidos de América. De esta manera, entonces, tanto Tesla como Edison se van a lanzar a una carrera para poder diseñar una forma eficiente de poder transmitir la energía eléctrica y convencer precisamente al gobierno norteamericano de que financien sus propuestas. Obviamente Tesla no estaba solo, Tesla estaba junto a un gran industrial que era el que ponía el dinero para poder financiar el proyecto de Tesla, mientras que Edison ya para esta época era el gran Alva Edison que había logrado amasar una gran cantidad de fortuna con sus inventos. Por eso es que él también se lanza hacia la captura de este muy lucrativo contrato con el gobierno de los Estados Unidos de América. Verán, la guerra de las corrientes no va a ser una guerra muy ética que digamos, sobre todo con los pobres animales. ¿Por qué? Edison no va a tener ningún reparo en electrocutar elefantes, simios y perros. ¿Para qué? Para demostrar que supuestamente la corriente alterna, que era la que proponía Tesla, era peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hacía Edison? Edison decía, la corriente alterna es peligrosa, tan peligrosa que puede matar a un elefante. Y en medio de las ferias científicas conectaba a un elefante a estas corrientes eléctricas y lo terminaba ejecutando. Y así, en diferentes ferias científicas para demostrar la supuesta peligrosidad de la corriente alterna de Tesla. Sin embargo, al final se demuestra que la corriente alterna es mucho más eficiente que la continua y de esta manera entonces el que termina imponiéndose va a ser Tesla. Sin embargo, va a ocurrir un problema. El dinero que se necesitaba para la implementación del proyecto de alumbrado público de las ciudades del norte de los Estados Unidos era muy grande. Y el inversor de Tesla se lo comunica, le dice, Tesla, no tengo el dinero para poder pagarte a ti todas tus patentes y a la vez poder financiar este proyecto. Tesla, que tenía el sueño de que su corriente alterna sea la que alumbre los Estados Unidos, decide renunciar a todas sus patentes con la intención de que este gran industrial pueda financiar este proyecto. ¿Y qué creen que pasa? De esta manera, entonces, Tesla renuncia al dinero, pero ve logrado su sueño, porque hasta la actualidad gran parte del sistema de energía eléctrica se basa en el sistema de transmisión alterna propuesta por Nikola Tesla. No obstante, como les decía, Nikola Tesla muere pobre y medio loco. Tesla tenía un problema mental, tenía trastorno obsesivo compulsivo y él quería que las cosas le salgan bien y por eso es que tenía este tipo de problemas. Bien, esa es la triste historia del gran Tesla, que inventó un montón de cosas. Cuando vengamos del receso, seguiremos hablando de las demás industrias para hablar de la formación del imperialismo y de cómo el imperialismo motiva el estallido de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en 5 minutos, compañeros.